El sol inclemente caía a plomo sobre el vasto y desolado desierto de Chihuahua, pintando el horizonte con tonos anaranjados y dorados que, aunque bellos, anunciaban un castigo incesante. Una caravana de siluetas humanas avanzaba con dificultad, sus cuerpos encorvados bajo el peso de la desesperación y el calor abrasador. El viento, una sinfonía constante de arena y lamentos lejanos, arrastraba susurros de fatiga y promesas rotas. Cada paso levantaba pequeñas nubes de polvo que se adherían a la piel, ya reseca y agrietada. Los pies, cubiertos de llagas y ampollas, se hundían en la arena caliente, dejando una huella efímera de su paso. Entre ellos, un joven de apenas 19 años, llamado Miguel, se abría camino. Su rostro, surcado por el sudor y la tierra, mostraba un agotamiento tan profundo que parecía haber envejecido décadas en cuestión de días. Sus ojos, antes llenos de la vivacidad propia de su juventud, ahora eran pozos oscuros donde la luz de la esperanza luchaba por no extinguirse del todo. Miguel era hondureño, y el viaje que lo había llevado hasta este infierno terrenal había comenzado hacía semanas, dejando atrás la pobreza asfixiante y la violencia endémica que había consumido su pequeño pueblo natal. En su corazón no llevaba solo el peso de su propia supervivencia, sino también la imagen de dos rostros que eran su motor y su faro. Su pequeña hermana Ana y su madre, quienes dependían enteramente de él. Cada paso en esta travesía infernal era un homenaje a la promesa que les había hecho: una vida mejor. Miguel soñaba con cruzar esa frontera invisible hacia Estados Unidos, trabajar incansablemente y enviar dinero para que Ana pudiera ir a la escuela, para que su madre no tuviera que preocuparse por la próxima comida, para que tuvieran un techo seguro sobre sus cabezas y, quizás, algún día, pudiera reunirlos a todos en aquel país de oportunidades que parecía tan lejano. La esperanza, aunque debilitada por las penurias, era el único equipaje que no se permitía soltar. En lo más profundo de su ser, una fe inquebrantable, legado de su abuela, le susurraba que no estaba solo, que una fuerza divina lo protegía y lo guiaría. Esa fe era su escudo, su consuelo y su razón para no rendirse. La frontera norte de México se había transformado en un crisol de sueños rotos y voluntades inquebrantables. Miles de personas como Miguel arriesgaban sus vidas cada día, empujadas por la desesperación y atraídas por el espejismo de una vida digna. El desierto de Chihuahua, con sus vastas extensiones de aridez y su clima extremo, era solo uno de los muchos guardianes implacables de esa frontera. Las temperaturas diurnas podían alcanzar niveles letales, mientras que las noches traían un frío que calaba hasta los huesos. La falta de agua, los animales salvajes y la amenaza constante de los cárteles y los coyotes sin escrúpulos convertían el viaje en una lotería mortal. Historias de migrantes perdidos en la inmensidad, encontrados días después como despojos, eran susurros que se transmitían de boca en boca, recordatorios perversos de la fragilidad de la vida. Miguel no viajaba solo. Era parte de un pequeño grupo heterogéneo, una colección de almas unidas por la misma desesperación y el mismo anhelo. Había una joven madre con su hijo pequeño, un hombre mayor con la barba canosa, y un par de hermanos adolescentes que se aferraban el uno al otro. Todos compartían el mismo destino incierto y las mismas penurias del camino. A pesar del agotamiento, surgían pequeños gestos de humanidad. Una palmada en la espalda, el compartir de una gota de agua, una sonrisa fugaz que reconocía el sufrimiento ajeno.
Miguel intentaba animar a la joven madre cuando su hijo lloraba de sed, ofreciéndole su pañuelo para secarle las lágrimas. Eran hilos invisibles de solidaridad que los mantenían unidos en la desolación. La fragilidad humana se manifestaba en cada respiración entrecortada, pero la fuerza colectiva nacía de esa misma vulnerabilidad compartida. A medida que el sol se elevaba en su trayectoria mortal, el calor se volvía insoportable. El aire vibraba con una intensidad que parecía distorsionar la realidad. Miguel comenzó a sentir los primeros signos. Una picazón en la piel, seguida de un ardor insoportable en la garganta. La poca agua que quedaba en su botella se había calentado hasta el punto de ser casi imbebible. Sus pasos, que ya eran lentos y pesados, se volvieron aún más vacilantes, como si sus piernas se hubieran convertido en plomo. Un velo de cansancio extremo se posó sobre su mente, enturbiando sus pensamientos y haciendo que cada movimiento fuera un esfuerzo monumental. La esperanza, que antes ardía, ahora se sentía como una brasa a punto de apagarse. Antes de continuar con esta conmovedora historia, si aún no lo has hecho, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte nuestras próximas narraciones. El sol implacable del desierto de Chihuahua, como un ojo ardiente que todo lo ve y todo lo consume, aumentaba su intensidad a cada paso de Miguel. Las rocas y la arena reverberaban un calor sofocante, transformando el aire en una capa densa y pesada que dificultaba cada respiración. Su cabeza palpitaba de forma atronadora, un eco del latido frenético de su corazón, que ahora luchaba por mantener un ritmo constante. Cada zancada en la arena movediza se sentía como un esfuerzo titánico, como si sus piernas estuvieran hechas de plomo, negándose a obedecer las órdenes de un cerebro ya nublado. Los demás migrantes, sus rostros curtidos por el sol y la fatiga, intentaban animarlo con palmadas en la espalda y palabras de aliento ahogadas por la sed. «¡Ánimo, Miguel! ¡Ya casi llegamos!», exclamaban con voces roncas, pero sus propias reservas de energía estaban peligrosamente bajas. Sus ojos reflejaban la misma desesperación silenciosa. La visión de la línea del horizonte, siempre inalcanzable, se volvía cada vez más borrosa, distorsionada por las ondas de calor que danzaban sobre la arena. La inmensidad del desierto, silenciosa y grandiosa, parecía burlarse de su fragilidad humana, de su pequeña y vulnerable caravana. En medio de ese tormento físico, la mente de Miguel, aferrada a la última hebra de cordura, buscó refugio en los recuerdos más preciados. Una imagen nítida de su hermana pequeña, Sofía, irrumpió en su conciencia como un oasis en la desolación. Su sonrisa, una explosión de alegría pura, iluminaba el recuerdo. La forma en que sus ojos se arrugaban de felicidad cada vez que él le contaba una historia. La promesa que le había hecho, grabada a fuego en su alma. La promesa de un futuro mejor, lejos de la miseria y la violencia que habían dejado atrás en Honduras. Un futuro donde ella no tendría que preocuparse por la comida, donde podría ir a la escuela y soñar sin límites. Esa promesa, ese amor incondicional, era el combustible que lo había traído hasta aquí. Y ahora, en el umbral del colapso, le ofrecía un último y desesperado impulso de energía. Un chispazo de determinación, fugaz y potente, recorrió sus venas, dándole la fuerza para dar unos pasos más, tambaleantes pero hacia adelante. Quería creer que valía la pena cada agonía, que valía la pena cada gota de sudor, cada sacrificio. Pero el cuerpo, testarudo y limitado, pronto comenzó a traicionarlo de nuevo. La visión de Miguel se volvió cada vez más borrosa,
como si un velo espeso cubriera sus ojos, reduciendo el mundo a manchas indistinguibles de luz y sombra. El mareo se intensificó, un vértigo implacable que lo hacía sentir como si el suelo se moviera bajo sus pies, amenazando con tragarlo. La respiración se volvió un jadeo forzado. Sus pulmones ardían con cada inhalación de aire caliente y seco. Su garganta se sentía como papel de lija, completamente deshidratada. La boca se le había secado hasta sentirse como un desierto en sí misma, sin una gota de saliva que pudiera aliviar el ardor insoportable. Sus compañeros, que caminaban apenas unos metros por delante, notaron su empeoramiento rápido. Sus pasos se habían vuelto arrastrados. Su cabeza se balanceaba de un lado a otro como un péndulo descontrolado, y su piel, ya rojiza por el sol, había adquirido un tono pálido y ceniciento. Los gritos de ánimo se transformaron en exclamaciones de preocupación. Finalmente, el cuerpo de Miguel cedió. Con un gemido apenas audible, una última y desesperada exhalación, sus piernas se doblaron bajo él. Cayó abruptamente sobre la arena caliente, levantando una pequeña nube de polvo que se disipó rápidamente en el aire inerte. Su cabeza golpeó el suelo con un golpe sordo, y su cuerpo quedó inerte, la cara pegada a la arena. El grupo se detuvo en seco. El silencio que siguió a su caída fue más ensordecedor que cualquier grito. Sus ojos, antes fijos en el horizonte, ahora estaban clavados en la figura inmóvil de Miguel. Un sudor frío recorrió las espaldas de los migrantes. Sabían lo que significaba un desmayo en esas condiciones, en medio de la nada, bajo un sol así. Era, la mayoría de las veces, una sentencia de muerte. El pánico, una bestia fría y voraz, se apoderó de sus compañeros. Se precipitaron hacia él, sus movimientos torpes por la fatiga y el miedo. «¡Miguel! ¡Miguel!», gritaban con desesperación, arrodillándose a su alrededor. Intentaron reanimarlo, sacudiéndolo suavemente, golpeando sus mejillas con las palmas de sus manos en un intento fútil de despertarlo. Uno de ellos, un hombre mayor con el rostro surcado de arrugas, abrió su mochila raída y sacó la última cantimplora, ofreciéndole con manos temblorosas el poco agua que quedaba. Derramaron unas gotas sobre sus labios resecos, pero Miguel no reaccionó. Su barbilla permaneció caída, su pecho apenas se movía en una respiración superficial y entrecortada. La desesperación y la impotencia se reflejaron en sus rostros, marcados por el sol y el miedo. Las lágrimas, secas y saladas, se mezclaron con el sudor en las mejillas de una joven madre que apretaba a su hijo contra su pecho, temiendo que el mismo destino le aguardara. Todos eran conscientes de la brutal realidad del desierto, de cómo un desmayo en esas condiciones terminales rara vez tenía un buen desenlace. La inmensidad y hostilidad del desierto se alzaban como un obstáculo insuperable. Kilómetros de arena ardiente se extendían en todas direcciones, sin rastro de ayuda, sin una sombra donde guarecerse. Los recursos eran inexistentes, las provisiones se agotaban, y la lejanía de cualquier población, de cualquier signo de civilización, solo aumentaba la sensación de abandono. El agotamiento de los demás migrantes era tal que ni siquiera podían considerar la opción de cargarlo. Sus propios cuerpos estaban al límite, apenas capaces de arrastrarse un paso más. El sol no daba tregua, y la urgencia de encontrar un refugio, de seguir adelante para salvar sus propias vidas, chocaba con la compasión y el deseo de ayudar a su compañero caído. El desierto, en su cruel indiferencia, parecía cerrarles el paso, dictando su propio y despiadado juicio. La esperanza se desvanecía rápidamente bajo el abrasador sol de Chihuahua,
dejando solo un vacío gélido en sus corazones. Mientras el cuerpo inerte de Miguel yacía sobre la arena hirviente, sus pulmones luchaban por cada aliento. El corazón, un tambor débil y errático, apenas bombeaba la sangre a través de sus venas exhaustas. A su alrededor, el pequeño grupo de migrantes, quienes también habían entregado sus últimas reservas de energía para llegar hasta este punto desolado del desierto de Chihuahua, se debatía en una encrucijada moral y existencial. La decisión se sentía como una sentencia de vida o muerte para todos. Debían seguir adelante, dejar a Miguel a su suerte en un intento desesperado por salvarse ellos mismos de la implacable furia del sol y la sed insaciable. O debían quedarse, arriesgando sus propias vidas, tal vez condenándose todos a la misma suerte, que ahora parecía acechar a su joven compañero hondureño. El aire vibraba con la desesperación. La impotencia se cernía sobre ellos como un buitre impaciente. Las miradas se cruzaban, llenas de miedo y de una culpa anticipada por la decisión que, de una u otra manera, tendrían que tomar. La moral del grupo, ya frágil por tantos días y noches de penurias, decaía con cada segundo que Miguel permanecía inconsciente. Susurros de resignación comenzaron a mezclarse con el silbido del viento. Algunos ya apartaban la vista, incapaces de soportar la imagen del joven que minutos antes compartía con ellos el mismo sueño y la misma agonía. La inmensidad del desierto parecía burlarse de su frágil existencia, cada duna convertida en un obstáculo infranqueable, cada ráfaga de viento un lamento por lo que parecía inevitable. Fue entonces, en medio de aquel ambiente de desolación y desesperanza, cuando lo impensable comenzó a tomar forma. En el horizonte distante, donde el aire caliente distorsionaba la línea entre la tierra y el cielo, una figura se materializó de la nada. Al principio era solo una mancha, un espejismo más del desierto, pero poco a poco, con cada paso que daba, la forma se hizo más nítida, más real. Era un hombre, vestido con una túnica sencilla, de un color que no lograban definir bajo el sol. Se acercaba con un paso firme y tranquilo, desmentido por la furia del entorno. Parecía ajeno a las condiciones extremas, al calor sofocante, al cansancio que carcomía a los que lo observaban. Su presencia era inexplicable, una paradoja andante en ese infierno de arena. Los migrantes, extenuados y con el alma al borde del abismo, observaron la figura con una mezcla de incredulidad y asombro. Sus ojos, ya acostumbrados a ver fantasmas de sed y engaños del calor, luchaban por aceptar lo que tenían delante. Un silencio tenso se apoderó del grupo. La desesperación se contuvo, dando paso a una curiosidad cargada de temor y una pizca de esperanza irracional. ¿Quién era este hombre? ¿De dónde venía? ¿Era un enviado, un loco, o simplemente otro vagabundo del desierto al borde de su propio colapso? Pero la calma de su andar, la ausencia de desesperación en su figura, desmentía cualquier explicación lógica. El hombre, sin detenerse ni desviar la mirada de su destino, llegó finalmente junto al grupo. Su presencia irradiaba una serenidad que contrastaba violentamente con la angustia que los había consumido. Sin una palabra, sin un gesto que denotara prisa o preocupación, se arrodilló suavemente junto al cuerpo inerte de Miguel. Su rostro, enmarcado por una ligera barba, irradiaba una paz profunda, casi sobrenatural. Sus ojos, de un color cálido e indefinible, observaron a Miguel con una compasión que trascendía el entendimiento humano. Una mirada que parecía ver más allá de la piel quemada por el sol y el aliento apenas perceptible. Los migrantes contenían la respiración.
sus propios padecimientos olvidados por el misterio que se desplegaba ante ellos. Con una ternura que desafiaba la dureza del desierto, el hombre extendió su mano. No hubo dudas en su gesto, ni temblor. Sus dedos se posaron suavemente sobre el hombro de Miguel. No fue un toque brusco, de reanimación forzada, sino un contacto delicado, casi etéreo, que pareció infundir una chispa de vida en el joven. La energía que emanaba de su mano era palpable, invisible pero poderosa, como una corriente vital que se transfería de un ser a otro. Un pequeño escalofrío recorrió la columna de los testigos, una sensación de que algo sagrado estaba ocurriendo. Los murmullos se apaciguaron por completo. El silencio se hizo absoluto, roto solo por el susurro del viento y los latidos agitados de sus propios corazones. En el instante mismo en que la mano del hombre tocó su hombro, Miguel, contra toda lógica, contra toda expectativa, inhaló profundamente. Su pecho se expandió con una fuerza que no había tenido en horas. Sus ojos se abrieron de golpe, aunque aún débiles y desenfocados. La confusión se mezclaba con un asombro indescriptible en su mirada. Era un despertar milagroso, impensable en las circunstancias en que se encontraba. El calor sofocante que antes lo había dominado ahora parecía lejano. Su boca, aunque aún seca, no ardía con la misma intensidad. Una ola de alivio, una sensación de ligereza, lo inundó. Miguel se movió, aún con torpeza, pero viviente, renacido. El desierto, testigo mudo de innumerables tragedias, ahora presenciaba un suceso que desafiaba sus propias leyes de crueldad y desolación. Los migrantes, mudos, solo podían observar con una mezcla de pavor y una incipiente esperanza el milagro que se había desplegado ante sus ojos incrédulos. Miguel se incorporó con una lentitud que denotaba la debilidad que aún se anidaba en sus músculos. Pero la chispa de vida, esa misma que había desaparecido horas antes, había regresado a sus ojos. Su mirada, llena de una mezcla de confusión y asombro, se fijó intensamente en el rostro del hombre que aún permanecía arrodillado frente a él. La debilidad persistía, sí, como una resaca del colapso que había sufrido, pero el agobiante peso del calor, que lo había sofocado hasta el punto de la inconsciencia, ya no se sentía con la misma intensidad. De hecho, una sensación extraña de alivio, casi de frescura, lo envolvía, y la sed que antes era una llama devoradora en su garganta, se había apaciguado hasta convertirse en un eco lejano. Era como si el desierto mismo hubiera cedido ante la presencia de este extraño. El hombre, con una sonrisa que no solo iluminaba su rostro, sino que parecía calentar el aire alrededor, le dirigió unas pocas palabras. Su voz era suave, profunda, cada sílaba resonando con una autoridad gentil y un consuelo inesperado. «No temas, hijo, tu fe te ha sostenido. No la pierdas, porque es tu verdadero refugio en este camino. Persevera, porque tu camino aún no ha terminado». Las palabras no eran un sermón, sino un bálsamo para el alma agotada de Miguel, un eco de las enseñanzas de su abuela, pero pronunciadas con una sabiduría que trascendía lo terrenal. Cada palabra se filtraba en su ser, anclándolo, infundiéndole una fuerza interior que no recordaba haber poseído jamás. Su mente, que momentos antes había estado al borde del abismo, ahora se sentía extrañamente clara, enfocada, como si un velo se hubiera levantado. La esperanza, que creyó muerta bajo el sol inclemente, resurgía con una fuerza sorprendente. Los demás migrantes, testigos mudos de esta escena que desafiaba toda lógica y entendimiento, no habían dejado de observar. Sus bocas permanecían abiertas por la sorpresa, sus ojos fijos en Miguel y en el misterioso benefactor. Algunos,
Los más devotos, aquellos cuya fe había sido probada incontables veces en el duro camino, cayeron de rodillas, temblorosos, susurrando oraciones, persignándose con dedos temblorosos. En sus mentes no había otra explicación. Habían sido testigos de un milagro, una intervención divina en medio de la desolación más absoluta. El pánico y la desesperación que los habían oprimido momentos antes se disiparon, reemplazados por un sentimiento de asombro reverente y, más importante aún, de esperanza. Una ola de alivio recorrió el grupo, una creencia renovada de que quizás no todo estaba perdido, que una fuerza mayor los observaba. Con un gesto amable, el hombre extendió una mano hacia una pequeña bolsa de tela que llevaba consigo. Una bolsa que parecía demasiado pequeña para contener lo que sacó de ella. Primero apareció un trozo de pan, fresco, de corteza dorada, que desprendía un aroma reconfortante. Luego, un recipiente de cuero, del que sirvió agua fresca y cristalina, que parecía tan fría como la nieve de la montaña, aunque estuvieran en el corazón del desierto. El pan y el agua, que parecían inagotables en su generosidad, fueron repartidos entre todos. Era como si la bolsa contuviera un manantial y una panadería entera. La comida, aunque simple, y el agua, escasa en el desierto, fueron un bálsamo para sus cuerpos exhaustos. Cada bocado, cada sorbo, no solo nutría el cuerpo, sino que también reavivaba el espíritu, revitalizando al grupo entero de una manera inexplicable. La energía que recuperaban no era solo física, era una energía que emanaba de la fe y la gratitud. Miguel, con una avidez que solo se compara con la de un náufrago encontrando tierra, comió el pan y bebió el agua. Sentía como sus fuerzas regresaban de una manera sorprendente, no gradual, sino casi instantánea. El agotamiento extremo que lo había paralizado se había desvanecido, dejando solo una ligera fatiga, el recuerdo de una batalla librada y ganada. La calidez del pan, la frescura del agua, se convirtieron en símbolos tangibles de la intervención divina. En ese momento, su fe, que ya era fuerte, se arraigó aún más profundamente en su corazón, convirtiéndose en una convicción inquebrantable. Ya no era solo una herencia de su abuela, sino una verdad vivenciada, palpable, una parte intrínseca de su ser. Una vez que todos hubieron comido y bebido, recuperando un aliento que creían perdido, el hombre se puso de pie. Su mirada se posó en cada uno de ellos, una mirada que transmitía una paz inmensa. «Si así lo desean», dijo, su voz resonando con una autoridad serena, «puedo acompañarlos un tramo más del camino». Su ofrecimiento fue recibido no con dudas, sino con un alivio palpable. La idea de continuar solos, después de lo que habían vivido, se había vuelto impensable. Su presencia irradiaba calma y seguridad, una especie de escudo invisible que disipaba el miedo y la desesperación que hasta entonces los había envuelto como un sudario. Con él a su lado, la inmensidad hostil del desierto parecía menos amenazante, los peligros menos inminentes. La esperanza, que había sido una chispa tenue en la oscuridad, ahora ardía con una llama constante y vigorosa, guiando sus pasos hacia adelante. Él era su faro en la noche del desierto, su pastor en un valle de sombras, y con él se sentían capaces de enfrentar cualquier desafío que el camino les deparara. El camino continuó, pero desde aquel toque milagroso, la ruta bajo el sol implacable del desierto de Chihuahua se transformó radicalmente. La presencia del hombre misterioso, cuyo nombre aún desconocían, actuaba como un bálsamo invisible que aliviaba la carga de cada paso. El calor, aunque seguía siendo intenso, parecía menos agresivo,
como si una cúpula imperceptible los protegiera de sus embates. Las distancias, que antes se estiraban hasta la tortura, ahora se acortaban, y cada hito alcanzado traía consigo una renovada sensación de progreso y esperanza. El grupo, antes al borde del colapso emocional y físico, se sentía ahora inusualmente protegido, como si una fuerza superior hubiera decidido velar por ellos en medio de la desolación. Miguel, con las fuerzas recuperadas de manera inexplicable, se sentía invadido por una curiosidad insaciable. La gratitud lo impulsaba a acercarse al hombre, a intentar desentrañar el misterio de su identidad. Le formulaba preguntas, tímidamente al principio, luego con más confianza, sobre su origen, su nombre, el porqué de su presencia en un lugar tan inhóspito. El hombre respondía con una sabiduría profunda, pero a menudo en forma de parábolas sencillas, sin revelar directamente su identidad. Sus palabras, impregnadas de una paz inquebrantable, infundían mensajes de fe inquebrantable, compasión genuina y una resiliencia que se anclaba en la esperanza. Hablaba de la fuerza interior que reside en cada ser humano, de la conexión con algo más grande que uno mismo y de la importancia de mantener el corazón abierto incluso en las circunstancias más adversas. No ofrecía respuestas directas, sino caminos para encontrarlas. Ecos de una verdad antigua que resonaba en el alma. El impacto de la presencia del hombre en el grupo era innegable y profundamente transformador. La desesperación que los había atenazado durante días se disipó, convirtiéndose en una esperanza palpable que los impulsaba hacia adelante. El miedo, ese compañero constante y paralizante, cedió su lugar a una determinación férrea. Las conversaciones entre ellos cambiaron. Ya no eran lamentos de miseria, sino intercambios de aliento y apoyo. Compartían sus historias, sus sueños, sus miedos, pero esta vez con una nueva energía, una solidaridad que los unía más allá de sus diferencias. Las risas, que antes parecían imposibles, comenzaron a brotar tímidamente, como flores en el desierto. A medida que avanzaban, atravesaron juntos terrenos que antes hubieran parecido intransitables. Las montañas rocosas se cruzaban con una tenacidad renovada. En momentos en que la sed se hacía insoportable y el sol amenazaba con consumirlos de nuevo, el hombre los guiaba hacia fuentes de agua inesperadas, pequeños manantiales ocultos o pozas que parecían haber aparecido de la nada. Evitaron peligros que antes hubieran sido inevitables, patrullas de las que lograron esconderse incomprensiblemente, nidos de serpientes que no fueron vistos hasta que ya los habían pasado, tormentas de arena que se desviaban misteriosamente de su camino. La guía del hombre era sutil, casi imperceptible, pero su efectividad era incuestionable. Parecía anticipar los peligros, intuir las soluciones y siempre elegía el camino que, aunque a veces desafiante, resultaba ser el más seguro y eficiente. Miguel, en particular, se sentía invadido por una paz y una certeza que nunca antes había experimentado. Las dudas que lo habían asaltado sobre su decisión de emigrar, sobre el abandono de su tierra, se disipaban como el vapor en el desierto. Su propósito, el sueño de una vida mejor para su hermana y su madre, se aclaraba y se fortalecía. El milagro de su despertar, el toque en su hombro que le había devuelto la vida, y la constante compañía y guía del hombre, reforzaron su creencia en un poder superior. Su fe, que había sido una herencia de su abuela, ahora era una convicción personal, forjada en el fuego de la adversidad y alimentada por la presencia de aquel ser enigmático. Se daba cuenta de que no estaba solo, que una fuerza benevolente lo acompañaba y lo protegía.
Una profunda gratitud se instaló en el corazón de Miguel y de los demás migrantes. Cada uno, a su manera, procesaba la experiencia y el impacto del hombre. Agradecían no solo la ayuda tangible, el agua, el pan, la orientación, sino, y quizás más importante, las enseñanzas susurradas en parábolas, la bondad infinita y la guía silenciosa que los habían sostenido en los momentos más oscuros y desesperados. Comprendieron que la lección más valiosa no era solo sobrevivir, sino encontrar la fuerza interior y la fe para seguir adelante, para transformar el sufrimiento en propósito. La presencia del hombre les había recordado que incluso en el desierto más árido del mundo podía florecer la esperanza y la compasión, y que el espíritu humano, alimentado por la fe, era capaz de superar cualquier obstáculo. Lo que había comenzado como una travesía de desesperación se había convertido en un viaje de descubrimiento espiritual. El camino se extendía ante ellos, día tras día, y con la presencia del hombre enigmático, el paisaje desolado comenzó a ceder. La tierra seguía siendo árida, el sol inclemente, pero los contornos de las montañas lejanas poco a poco mutaban, insinuando una proximidad a algo diferente, a la civilización. Habían avanzado lo que parecían kilómetros interminables, desafiando las distancias que antes se sentían insuperables. La esperanza, que en un momento había sido un destello fugaz, ahora se hacía más palpable, casi tangible con cada paso. Un sentimiento compartido que los unía más allá de sus nombres y orígenes. El aire mismo parecía cambiar, trayendo consigo no solo el polvo del desierto, sino también la promesa de un nuevo comienzo, el eco de la frontera que tanto anhelaban. En medio de este avance silencioso y lleno de expectativas, el hombre que los había acompañado con tanta gracia y sabiduría se detuvo. Su gesto fue suave, casi imperceptible, pero su determinación era clara. Levantó la mano en una señal que no necesitaba palabras, un indicio de que su presencia física con ellos estaba a punto de terminar. Su mirada, siempre serena y profunda, se posó en cada uno de ellos, deteniéndose un instante más en Miguel, en cuyos ojos se reflejaba una mezcla de reverencia y una naciente tristeza. No había preocupación en su rostro, solo una certeza tranquila, una aceptación de que su tarea había llegado a su fin. Era una despedida inminente, un momento que todos, en lo más profundo de sus corazones, habían presentido, pero para el cual nadie estaba realmente preparado. Sus últimas palabras resonaron en el aire cálido del desierto, un eco de sabiduría y fortaleza que se grabaría en sus almas. No pierdan la compasión que han descubierto aquí, en la adversidad. La solidaridad entre ustedes es un tesoro más valioso que cualquier frontera. Y, sobre todo, no olviden la fe que los ha sostenido. No están solos, nunca lo han estado. El camino final está ante ustedes, pero la fuerza para recorrerlo reside en sus corazones. Su voz era suave, pero cada palabra llevaba el peso de una verdad ancestral, un aliento que buscaba trascender el momento y perdurar en el tiempo. Era un mensaje de esperanza, de recordatorio de que a pesar de la ausencia de su figura, el espíritu de su ayuda no los abandonaría. Miguel sintió un nudo en la garganta. Sus ojos se empañaron con lágrimas que se negaba a derramar. Había sido testigo de un milagro, había sentido la mano de lo divino sobre su hombro, y ahora esa presencia bendita se iba. Era como si una parte de sí mismo, una parte de la luz que lo había guiado, se preparara para partir. Los otros migrantes, algunos con el rostro cubierto de polvo y sudor, otros con la piel curtida por el sol,
se despidieron con la cabeza inclinada, susurrando palabras de profunda gratitud. Algunos se arrodillaron, incapaces de contener la emoción, sus lágrimas cayendo sobre la arena, un tributo silencioso a la bondad que habían recibido. Era un adiós lleno de respeto, de un agradecimiento que iba más allá de las palabras, un reconocimiento tácito de la trascendencia de su benefactor. La experiencia los había cambiado a todos, y la partida del hombre era el sello de esa transformación. Mientras el sol comenzaba su lento descenso hacia el horizonte, pintando el cielo con tonos de naranja y púrpura, el hombre comenzó a alejarse. No hubo prisa en sus pasos, ni un giro para mirar hacia atrás. Su figura, que momentos antes parecía tan nítida y presente, comenzó a disolverse, no de golpe como una ilusión, sino de manera gradual, casi etérea. Parecía fundirse con el vasto e ilimitado paisaje del desierto, como si estuviera hecho del mismo aire y la misma arena. Los contornos de su túnica se volvieron difusos. Su silueta se estiró y se integró con la inmensidad, hasta que solo quedó una impresión, un rastro en la memoria, como el eco de una canción que se desvanece en la distancia. Los migrantes parpadearon, frotándose los ojos, tratando de aferrarse a la imagen, pero ya no estaba. El grupo quedó en un silencio sepulcral, cada uno asimilando a su manera lo que acababan de vivir. La ausencia del hombre se sintió de inmediato, dejando un vacío, una sensación de orfandad momentánea. Pero no era una ausencia de desolación, sino una que venía cargada de la fuerza y la esperanza que él había sembrado. Era como si al desaparecer hubiera dejado consigo un pedazo de su propia esencia, una energía que ahora los impulsaba. La experiencia tan irreal y profunda reforzaba en ellos la convicción de haber sido tocados por algo sagrado, de haber sido ayudados por una presencia divina en el momento de mayor desesperación. La fe de Miguel, que había sido una semilla, brotaba ahora con una fuerza inquebrantable, una certeza que lo acompañaría en cada paso futuro. El desierto, antes símbolo de muerte, se había convertido en el escenario de un milagro, un recordatorio de que la esperanza puede florecer incluso en la aridez más extrema, cuando menos se espera y de la forma más inesperada. Con la fuerza de aquel encuentro milagroso y la guía silenciosa pero poderosa grabada en sus corazones, el grupo de migrantes, incluyendo a Miguel, retomó el camino. El ánimo que antes se había teñido de desesperación y miedo, ahora era palpable. Había un sentido de propósito renovado, una resiliencia inquebrantable que los impulsaba a seguir adelante, a pesar de las adversidades que aún sabían que enfrentarían. La presencia del hombre misterioso había transformado no solo sus cuerpos agotados, sino también sus espíritus, dotándolos de una energía que iba más allá de lo físico, una fe inquebrantable que se había enraizado profundamente en sus almas. Ya no caminaban solo por necesidad, sino con la convicción de que una fuerza mayor los acompañaba. Cada paso, por pesado que fuera, se sentía ahora como parte de un destino, de un viaje que había sido bendecido. Enfrentaron los últimos desafíos del desierto con una determinación férrea. Las horas de sol abrasador, las noches frías y los terrenos rocosos que antes parecían insuperables, ahora eran obstáculos que podían vencer. La solidaridad entre ellos se había fortalecido. Compartían el último trago de agua, se turnaban para cargar las mochilas de los más débiles y se animaban mutuamente con palabras de aliento cuando el cansancio amenazaba con vencerlos. Lograron sortear patrullas fronterizas que antes hubieran parecido una amenaza insuperable,
encontrando refugio en momentos críticos gracias a una intuición colectiva que parecía guiarlos. En una ocasión, cuando una tormenta de arena cegadora se cernía sobre ellos, sin un lugar visible para protegerse, encontraron una formación rocosa que apareció de la nada, ofreciendo un inesperado pero providencial refugio justo a tiempo. Estos pequeños milagros diarios no hacían sino reforzar la creencia en la ayuda divina que los acompañaba. Se ayudaron mutuamente con una solidaridad genuina, una hermandad forjada en el crisol de la adversidad y sellada por la experiencia compartida de lo sobrenatural. Después de muchos días de esfuerzo sobrehumano y de sortear peligros innumerables, con el sol a cuestas y la esperanza como único faro, finalmente lograron cruzar la frontera. No fue un momento de celebración ruidosa, sino de un alivio profundo y silencioso. No era el final de los desafíos, lo sabían bien, el camino apenas comenzaba, pero sí representaba un paso monumental en su viaje, un umbral trascendido que marcaba el inicio de una nueva etapa. La emoción era palpable, una mezcla de agotamiento extremo, gratitud inmensa y una incipiente esperanza. Algunos cayeron de rodillas, no por debilidad, sino por un agradecimiento que no cabía en el pecho, besando la tierra que representaba una nueva oportunidad. Otros se abrazaron, las lágrimas corriendo por sus mejillas, un torrente de emociones contenidas durante meses de travesía. Miguel miró hacia atrás, hacia la inmensidad del desierto que casi lo había consumido. Un paisaje que ahora, curiosamente, no veía con rencor, sino con una extraña reverencia. Los recuerdos de su desmayo, la arena ardiente, la visión borrosa, se mezclaban con la imagen serena del hombre que lo tocó. Sintió una gratitud inmensa, tan profunda que le dolía el pecho, y la certeza inquebrantable de que su fe lo había sostenido, no solo a él, sino a todo el grupo. Aquel toque en el hombro no había sido un mero gesto, sino una inyección de vida, de propósito, de una convicción que ahora lo acompañaría siempre. Era un recordatorio constante de que incluso en los momentos más oscuros, la luz puede aparecer de las formas más inesperadas. El desierto, que antes representaba la muerte, ahora era el escenario de su renacimiento. El nuevo horizonte que se abría ante ellos era incierto, lleno de nuevos desafíos y obstáculos desconocidos. La vida en un país extranjero, sin papeles, sin idioma, sin recursos, sería dura, lo sabían. Pero la experiencia vivida, el milagro presenciado, les había forjado una fuerza interior que los haría inquebrantables. La imagen del hombre sereno, sus palabras sabias y su sonrisa cálida permanecían grabadas a fuego en sus mentes y en sus corazones, como un ancla en medio de la tormenta que se avecinaba. No estaban solos. Llevaban consigo la memoria de una intervención divina, una prueba irrefutable de que no habían sido olvidados. Esa memoria se convertiría en su motor, su consuelo y su guía en los momentos de mayor dificultad. Así, los migrantes se prepararon para los nuevos desafíos de una vida en un país extranjero, pero esta vez con una perspectiva completamente diferente. Ya no eran solo buscadores de una vida mejor, sino testigos de un milagro, portadores de una fe reforzada y una esperanza inquebrantable. La convicción de que había una fuerza mayor que los acompañaba, que los había salvado y que los seguiría guiando, se había convertido en su armadura más fuerte. Miguel, en particular, sentía que su propósito había trascendido la mera supervivencia. Ahora, cada paso, cada esfuerzo, cada sacrificio era también un acto de fe, un testimonio vivo de que lo imposible se había hecho realidad en la vastedad solitaria del desierto de Chihuahua.
La promesa a su hermana y a su madre ahora tenía un significado más profundo. No solo de éxito material, sino de una victoria espiritual que les permitiría florecer donde quiera que la vida los llevara. El hombre les había dado mucho más que agua y pan. Les había devuelto la fe en la humanidad y en lo divino. Meses después de aquel encuentro trascendental en el desierto, Miguel había logrado lo impensable, lo que para muchos era solo un sueño inalcanzable. Se había establecido en Estados Unidos, no sin antes, claro está, haber atravesado incontables dificultades y haber enfrentado la burocracia y la incomprensión de un sistema ajeno. Había encontrado un trabajo modesto pero honrado en la construcción. Sus manos, que antes solo conocían la tierra de Honduras y las pocas herramientas agrícolas, ahora manejaban martillos y tablones, levantando estructuras que poco a poco se convertían en hogares. El sudor que empapaba su frente cada día era diferente. Ya no era el sudor de la desesperación, sino el de la esperanza, el de la construcción de un futuro. Cada dólar ganado era cuidadosamente guardado y una parte significativa era enviada religiosamente a su familia en Honduras. Sabía que su madre y su hermana dependían de él, y esa responsabilidad, lejos de ser una carga, era su motor más poderoso. La experiencia en el desierto, aquel milagroso despertar y la guía de aquel hombre misterioso se había convertido en una parte fundamental de su identidad, un cimiento inquebrantable sobre el cual construía su nueva vida. No había día en que no recordara aquel toque en su hombro, aquella voz que le infundió coraje y aquella presencia que lo salvó de una muerte segura. La distancia no había logrado romper los lazos que lo unían a su hogar. Miguel se comunicaba regularmente con su madre y su hermana, Marisol, a través de llamadas de voz por Internet, esos fragmentos de conexión que acortaban océanos. Les narraba con una emoción palpable en cada palabra la historia del hombre que lo salvó. Primero, con cautela, luego con la confianza que había crecido en él. Les describía la figura serena, la túnica humilde, la compasión infinita en su mirada, y sobre todo el toque que lo devolvió a la vida. Su madre, una mujer de fe profunda, escuchaba con un asombro reverente, sintiendo una ola de gratitud que la inundaba. Marisol, con la candidez propia de su edad, escuchaba los relatos como si fueran cuentos de hadas, pero con la certeza de que su hermano había sido tocado por algo divino. Los recursos enviados por Miguel, aunque no eran una fortuna, ya habían comenzado a mejorar la situación de su familia en Honduras. La pequeña casa de adobe ahora tenía un techo más seguro. Había comida en la mesa con mayor regularidad, y Marisol podía asistir a una escuela mejor, con libros nuevos en sus manos, un lujo que antes solo podían soñar. La historia del encuentro en el desierto no se mantuvo solo en la esfera íntima de su familia. Se convirtió en una leyenda personal para Miguel, un testimonio viviente de fe y un recordatorio constante de la compasión que había recibido. En su nuevo entorno, entre otros migrantes que compartían historias de travesías difíciles, Miguel, con su humildad característica, comenzó a compartir su relato. No lo hacía para buscar protagonismo, sino como una forma de infundir esperanza. Otros, agotados por sus propias batallas y a menudo desilusionados, escuchaban con atención, algunos con escepticismo inicial, otros con el corazón abierto a la posibilidad de lo extraordinario. Pero las palabras de Miguel, cargadas de una sinceridad innegable y una fe profunda, tocaban fibras sensibles. Su historia se convirtió en un faro para algunos,
un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, la ayuda puede llegar de donde menos se espera, y que la fe, cuando es genuina, tiene el poder de mover montañas y de transformar el destino. Se decía que muchos, al escuchar a Miguel, encontraban una renovada fuerza para seguir adelante, para no rendirse ante las adversidades que aún les esperaban en la senda de su nueva vida. Miguel no había olvidado su promesa a su hermana. Cada día de trabajo extenuante, cada sacrificio personal, cada ahorro guardado estaba motivado por el deseo de brindarle a Marisol un futuro mejor, un futuro que él nunca tuvo en su país de origen. Soñaba con el día en que pudiera traerla legalmente a Estados Unidos, el día en que pudieran reunirse como familia, lejos de la violencia y la pobreza. Sabía que el camino sería largo y lleno de obstáculos, que las leyes de inmigración eran complejas y a menudo inflexibles, pero la fe lo guiaba en cada paso. Aquel toque en el hombro no solo había sido una salvación física, sino también una inyección de propósito, una confirmación de que su lucha tenía un sentido más profundo. Su fe, ahora más robusta que nunca, le recordaba que la perseverancia y la confianza en un poder superior eran las claves para alcanzar sus sueños. La imagen del hombre sereno, sus palabras sabias, resonaban aún en su mente, recordándole que no estaba solo en esta travesía. La historia de Miguel es, en esencia, un testimonio conmovedor de la resistencia inquebrantable del espíritu humano frente a la adversidad más cruda. Es una epopeya moderna que ilustra cómo la fe, incluso en los momentos de mayor desesperación, es capaz de trascender cualquier obstáculo, de convertirse en el ancla que impide que el alma se hunda en la oscuridad. Y quizás lo más inspirador es un recordatorio de que la compasión y la ayuda pueden surgir en los lugares y momentos más inesperados, manifestándose de formas que desafían toda lógica y comprensión racional. El milagro de aquel toque en el hombro no solo lo salvó de la muerte física, de ser un nombre más en la trágica lista de aquellos que sucumbieron al desierto impacable. Fue mucho más que eso. Infundió en él una vida espiritual renovada, un propósito que antes no había sido tan claro, marcando su camino para siempre con la huella indeleble de lo sagrado. Miguel era y sería siempre el joven migrante al que Jesús tocó el hombro, un faro de esperanza en un mundo a menudo desolado. La historia de Miguel nos recuerda que incluso en la oscuridad más profunda, en la aridez más implacable del desierto, la esperanza y la ayuda pueden surgir de las formas más inesperadas, a veces divinas. Si esta historia te ha tocado el corazón, si ha resonado contigo en alguna medida, por favor, déjanos un comentario. Queremos escuchar tus reflexiones, tus sentimientos, lo que esta narración te ha provocado. No olvides darle me gusta a este video si valoras el mensaje de fe y resiliencia que Miguel representa. Y, por favor, comparte este video con aquellos que, como Miguel, necesiten un mensaje de fe, de esperanza, de que no están solos en sus propias travesías difíciles. Tu compartir puede ser el toque en el hombro que alguien más necesita. Y si quieres seguir explorando historias que inspiran, que conmueven, que nos recuerdan la grandeza del espíritu humano, haz clic aquí para ver nuestro próximo video.